popularmente les decimos culicagados. El culicagadito o la culicagadita. Y en Chile les dicen los cabros chicos o las cabras chicas. ¿Cierto? Claro, lo otro se venía demasiado ofensivo. Será el culicagadito. También era muy común que a mis niños que no me conocían me dijeran tía. Yo decía, pero ¿por qué me dicen tía? La tía. Pero si los sobrinos de mi compañero de vida en ese momento, que es chileno, me decían tía, y yo decía, puede ser porque soy la compañera de su tío, pero luego entendí que no, que es como un apelativo cariñoso que se ocupa con alguien, ¿cierto? Con una mujer o con un hombre, o sea, el tío o la tía. O para alguien a quien tratan con respeto, el caballero, ¿cierto? Hay muchísimas palabras que yo aprendí y que en efecto corresponden precisamente como a esa idiosincrasia o a eso que nos hace únicos, ¿cierto? Este texto precisamente lo elegí primero para que ustedes que nos visitan desde fuera también sepan algo de nosotros y por otro lado porque precisamente es el lenguaje el que nos permite también reconocernos como únicos dentro del territorio y esa construcción del lenguaje responde a nuestra historia, a las particularidades a las que nos enfrentamos, a todas estas prácticas también que nos son propias y en este caso pensé que este texto podría ser simbólico o un abrebocas importante o potente como para dar inicio a este encuentro en el que nos acompaña Teolinda, Catalina y Francisco. Yo les decía el martes que la Bibliolancha es una estrategia de itinerancia que tiene tras de sí ya una historia de 25 años en la cual logra construir procesos muy bonitos y posicionarse precisamente no solamente en Chile, sino también casi que en el continente, incluso en el mundo como una de las estrategias más longevas de itinerancia. Entonces, en este caso, bienvenida Teolinda, este panel en el que estamos en este momento, Sandrita, Alejo, Esteban Lina, el profe Milton, Millerdalia y yo, estamos ávidos por escuchar eso que ustedes nos van a compartir. Bueno, muy buenas tardes, acá en Chile van a ser las 4 de la tarde, es un momento de alegría compartir con ciudadanos de Latinoamérica que nos unen, un país hermano, como lo pensaban Simón Bolívar, Sucre y tantos que trabajaron por unir estos países y sentirnos hermanos para toda la vida. Es un orgullo para mí dirigirme a ustedes que tienen el mismo sueño que yo algún día comencé a fomentar y promocionar la lectura en los lugares donde existen ciudadanos que están muy alejados del mundo urbano y que, como decía Milton Rogovin, un fotógrafo estadounidense que retrató con su cámara fotográfica a los olvidados de la isla de Caucahué, en nuestra comuna, en el año 1966. Esos olvidados que por diferentes circunstancias, además de las circunstancias geográficas, porque vivir en el archipiélago de Chiloé es muy difícil, ya que dentro del archipiélago hay numerosas islas, y estas islas, para conectarlas, solamente es a través de la navegación. Lamentablemente, dentro de esta geografía hay un golfo que atravesar para poder llegar a esas islas de más difícil acceso. Y en 1995 se nos sugiere del nivel central de la Dirección Nacional de Bibliotecas Públicas que abriéramos las bibliotecas a la comunidad. Antes eran espacios cerrados, con estanterías cerradas, sin acceso libre del libro hacia el lector. Entonces la nueva modalidad era abrir estanterías,
pero también trabajar con la comunidad y para la comunidad. Y cada encargado de biblioteca pública debería presentar una propuesta, hacer un plan de difusión, de fomento a la lectura, pero cada uno tenía que ingeniársela cómo, con qué recursos, dónde sacar estos recursos y cómo hacerlo. Y así comienza esos documentos con número de decreto que llegó de la subdirección de bibliotecas públicas. Nos entregan esa iniciativa en el mes de marzo. Yo había asumido el 5 de marzo como jefe de biblioteca pública de Kemchi. Y bueno, tuve marzo y abril para hacer un diagnóstico de toda la comuna y poder conocerla, porque siendo que en China yo no conocía lo rural, sectores algunos aledaños, costeros a la zona donde estaba mi casa, en el pueblo, pero no la geografía completa de esta comuna que, aparte de que es un archipiélago, la provincia de Chiloé, nosotros también, nuestra comuna es una comuna archipiélago. Dentro de la provincia hay 10 comunas, y de estas 10 comunas hay 2 comunas que tienen la mayor cantidad de islas bajo su jurisdicción, que es la comuna de Quinchao y la comuna nuestra de Quén. Bueno, primero hice un recorrido con un vehículo municipal por la zona rural costera, pero luego hice un recorrido de una semana visitando cada isla con la lancha municipal. Y fue ahí donde se me iluminó la ampolleta, para usar los términos que a ti te hacen gracia, chilenos. Se me iluminó la ampolleta y dije, bueno, este es el lugar donde yo tengo que llegar con los libros para los niños, para los jóvenes y la comunidad. Porque realmente son lugares desolados, donde para llegar de un lugar a otro hay que navegar muchas millas. La última isla se llama Tac, y cuando uno llega a esa isla después se ve el confín del mundo. Estamos colgando casi del mapa, entonces ya ustedes pueden imaginarse también en su país, el mundo rural es muy... Todos los sectores rurales ya tienen están en desmedro en cuanto a la participación ciudadana, porque viven sus propios ritmos, sus propias rituales, pero no necesariamente el Estado está permanentemente preocupado de ellos. Al contrario, hay por mucho tiempo, por muchos años, han sido olvidados y ya las autoridades locales les es difícil llegar por la condición geográfica y de aislamiento y de los malos tiempos. Hay muchas tempestades, en tiempo de invierno se alargan muchos meses de lluvia, de viento y frío. Entonces, en este contexto, claro, es difícil tomar la decisión de hacer un programa, pero yo lo hice porque también tenía la juventud como para pasar días agrestes, de frío, de lluvia, de tempestad, navegando por los mares a veces muy bravos, pero me fui haciendo la idea, me fui encariñando con las comunidades y además me fui, aparte de me encariñando con la comunidad, fue la necesidad que vi de los niños y niñas de que no tenían opción a actividades culturales si no fuera porque nosotros no llegábamos mes a mes con libros, con la lectura, con escritores, con programas culturales, con un televisor y con programas diferentes, en lo que a medida de lo posible yo podía conseguir para ellos. ¿Aló? ¿Me escuchan?
Hoy parece que se desconectó. Sí, perfecto. De hecho, estaba intentando como mostrar unas fotos como para lograr ilustrar lo que estabas compartiendo, pero me di cuenta que tu voz estaba empezando como a cortarse, entonces por eso quité las fotografías que iba como a compartir mejor, para evitar que de pronto tu voz se nos distorsione. Ya. Bueno, no sé si Hay una cosa que vos me ¿pudiste escuchar? compartías esta semana. Sí, perfecto. ¿Me escuchas? Ya, ¿Me escuchan ustedes a mí? Que vos me sí, hablabas esta semana cuando conversábamos en torno a que yo te hablé de Galeano, con algo muy bonito que vos me dijiste, que las bibliotecas era la matriz, o la biblioteca era la matriz de los olvidados. Creo que fue la palabra precisamente a la que acudiste. Y sí, precisamente por esa razón a nosotros nos parecía sumamente valioso que estuvieses aquí con nosotros, porque muchos de los territorios en los que se encuentran las bibliotecas rurales itinerantes que están representados en periferias rurales, corregimentales. El corregimiento en Colombia es un ente territorial con algunas características similares a las de un municipio, pero de dimensiones mucho más pequeñas, que precisamente por sus cualidades no puede tener independencia administrativa, sino que depende del municipio que en este caso para ustedes es comuna. claro. Entonces, estos proyectos rurales bibliotecarios se asientan en corregimientos, en zonas veredales y en algunos resguardos indígenas. Y muchas de estas personas no habían tenido ni un contacto en ocasiones con un libro impreso, por ejemplo. Habían comunidades en donde llegamos y nunca habían tenido acceso a un computador, por ejemplo. Y lo que pasó el año pasado fue que precisamente nosotros llegamos a esos territorios para identificar precisamente cuáles eran las características de esas poblaciones, cuáles eran sus dinámicas, y precisamente reconocimos que había muchos lugares a donde la institucionalidad tampoco había llegado nunca y donde no habían tenido nunca contacto con algo que conocemos socialmente como esa biblioteca, ni la biblioteca como espacio, ni la biblioteca como posibilidad. Entonces, eso que vos identificaste en tu territorio 25 años atrás, hay muchos lugares en donde nosotros apenas lo estamos reconociendo. Claro. Bueno, cuando yo llegué, igual todas las localidades acá en Chiloé, su centro neurálgico es en el borde mar. Entonces, en cada lugar hay una escuelita, una posta rural, el cementerio y la iglesia. Son los edificios que, que se que se visualizan cuando uno va llegando a ese sector, navegando por muchas horas y es lo primero que se ve, es como el faro de que uno dice, bueno, ahí hay una comunidad, pero cuando son 11 sectores en lo que yo visitaba en esos tiempos en que no había muelle, no había un lugar de acceso para que la lancha atraque en el borde mar. Entonces teníamos que quedar en el fondearnos muy adentro y salir en un bote pequeño hacia la orilla. Y cuando yo comencé el recorrido, recién había estado en nuestra ciudad, nuestro Premio Nacional de Literatura, un escritor chino, que es Francisco Coloane. Él dejó regalado un televisor muy grande para los niños de su comuna. Entonces, como no había luz eléctrica en las islas, le llevaba un motor electrógeno para producir energía y ahí conectaba el televisor y llevaba documentales y también monitos animados para que después del documental, que tenía un tema de interés, los niños pudieran disfrutar de los dibujos animados. Entonces, aparte de los libros, yo también les llevaba un poco de entretención, le hacía yo misma la hora del cuento, pero a veces no podíamos salir porque el mar estaba muy bravo y teníamos que quedarnos sin poder llevar la actividad o poder devolvernos y ya era un mes perdido.
porque cada mes me iba por una semana a recorrer en esa lancha de la municipalidad, que aparte de llevarme a mí, llevaba al departamento social, que llevaba la madera, que llevaba todos los otros enseres y servicios que necesitaban las comunidades. Entonces, muchas veces teníamos que ir sentados sobre la madera, no había donde dormir y teníamos que tirarnos ahí dentro de la lancha con condiciones muy, muy precarias. Entonces, pero cuando uno ya llegaba a la comunidad y podía tomar contacto con los niños, una vez me tocó una tempestad tan grande, había presentado un proyecto para llevar teatro y la lancha municipal estaba ocupada, entonces tuvimos que arrendar otra lancha. Había un temporal tan grande que le pedí al capitán que por favor nos devolviéramos porque podíamos naufragar, y el capitán me dijo que sí, que nos íbamos a devolver, pero nosotros íbamos adentro de la cabina y no se veía nada por el mal tiempo, y cuando nos dimos cuenta estábamos ya en la mitad del Golfo. El capitán no me hizo caso. Entonces yo le dije, ¿por qué había sido tan irresponsable en ponernos en riesgo? Y me dijo, es que los niños no van a ver el teatro. Y dije, sí, pero si naufragamos tampoco lo van a ver. Entonces, claro, pasamos sustos, todos nos mareamos, fue una tempestad demasiado terrible. Tenía una agrupación de amigos que me ayudaba a llevar ropa, a llevar útiles escolares y otras cosas también para los niños, pero cuando ya llegamos allá, habíamos visto que desde las diferentes escuelitas de todas las islas habían llegado en bote con ese mal tiempo a todos sus niños. Entonces se juntaron muchas escuelas en un solo sector. Y cuando vieron un zanquista, porque un zanquista que se vestía de payaso y era gigante, y los niños disfrutaban de este espectáculo, y los padres y apoderados estaban todos ahí reunidos para ver por primera vez ese tipo de espectáculo, dije, bueno, el sacrificio valió la pena, y a Dios gracias, nada nos pasó. Nos devolvimos también con un temporal mucho más fuerte que el que nos llevó, pero así ha ido este programa, con dificultades, con alegrías, con desaciertos y también con mucho apoyo en lo social, y de ahí fueron derivando, de acuerdo a las situaciones que yo vivía, se fueron creando otros programas. Una vez me tocó trasladar a dos niñas, la mayor tenía 16 años y la menor tenía 12, y por primera vez salían de su isla para denunciar una violación sexual. Entonces, producto de eso, la niñita de 12 años venía embarazada, y la mayor asumía todo ese tremendo drama familiar, porque la mamá también tenía problemas psicológicos. Entonces, ellas nunca habían salido de su territorio, lo que me permitió a mí conversar mucho con ellas, hacerme cargo del problema, llamar por radio a la policía, a los profesionales de la salud, que nos encuentren en un lugar más cercano, para no hacerla navegar tanto y salir en una costa más cercana. Y de ahí fue que inventé, yo dije, cuando cumpla un año el recorrido del programa de Lancha, voy a hacer una gira cultural para premiar a mis mejores lectores, para que conozcan el continente, conozcan cómo es una ciudad, conozcan los vehículos, conozcan los palacios, los museos, que vayan a Santiago, a la Quinta Región, conozcan las casas de Pablo Neruda y tantas otras cosas que se le niega por la condición de aislamiento en que viven. Por Dios. Lo pensé sola y al año lo cumplí. Nos fuimos con 17 niños y niñas de diferentes islas que habían sido los mejores lectores, los que más habían leído, y hicimos esta gran gira, bueno, y después se repitieron muchas más.
pero fueron naciendo, como te digo, con este programa de fomento lector, otras iniciativas también como premiar en el mes de patrimonio cultural a las casas chilotas construidas por sus propios carpinteros sin necesidad de tener un arquitecto titulado, un constructor civil, y que tienen su característica propia, construidas en tejuelas de alerce o en tejuelas de canelo, del árbol sagrado de los mapuches. Entonces, Perdón, Telinda. reconocer ese patrimonio, nosotros le entregábamos un premio en dinero para que conserven esa vivienda, se sientan orgullosos de su identidad y perduró por muchos años también, y ahora lo tomó el Colegio de Arquitectos y lo hacen en forma provincial, este concurso. ¿Estás escuchando? Sí, sino que te iba a hacer como una preguntita, porque hay cosas que de pronto para mí pueden ser familiares porque habité en Chile, pero quizá para los otros compas no sé si sea como reconocibles algunas palabras o si logren generarse algunas imágenes. Algunas de las casas de Chile, yo no conocí muchísimo el sur, pero he visto algunas fotografías y creo que cuando hablabas creo que era tejuelos, era la palabra que ocupabas ahorita. Sí. Son como, o sea, las paredes, no sé, o están construidas con pedacitos rectangulares de madera, ¿cierto? Que se transponen con nosotros como si fueran escamas, ¿cierto? Claro, y cada familia inventa o diseña el dibujo de esa tejuela, de esa tablita que va de forro de las casas. Teolinda, bueno, y que son las tejuelas salen del árbol milenario que se llama la lepse, o también que se parten en forma manual. Entonces no tienen necesidad de tener una cortadora de madera, sino que lo hacen en forma artesanal. Claro, por ahí te están mostrando las casas típicas. De hecho, la biblioteca pública de Kenchi está construida con tejuelas. Sí, esas son las tejuelas. Teolinda, escuchando tu experiencia en torno a este proceso bibliotecario, también de inclusión participativa con la comunidad, nosotros con nuestros mediadores BRI hemos insistido enfáticamente de que definitivamente el rol del bibliotecario, el mediador, entiéndase mediador, en este caso en el proyecto rural itinerante, como aquella persona también que acompaña el proceso de biblioteca en las veredas de Colombia y también en los centros poblados. Definitivamente el mediador tiene que apuntar también a las pasiones, ¿no? Identifico mucho ese quehacer tuyo cuando nos hablas precisamente de la experiencia en el mar abierto, por ir a llevar una actividad con los niños y que precisamente el capitán también tiene una experiencia fuerte, implícita también compartida de poder llevar a cabo esa actividad, y nuestros mediadores están logrando de comprender. Y yo creo que esta comprensión se logra cuando uno va a los territorios y siente también el compartir con las comunidades, de que definitivamente pues en las comunidades rurales las necesidades son muchas, ¿no? Muchas veces, por ejemplo aquí en Colombia, yo me imagino que en Chile también, el acceso a la educación es muy difícil, también el acceso al libro en las comunidades rurales es un factor bastante complejo. La cultura escrita incluso no es tan cercana a veces en los campesinos o en las personas que habitan en estos lugares. Y para el proyecto rural itinerante y también para la Bibliolancha es importante entender que el acceso es necesario y que estos espacios que median esa apertura puedan lograr una compañía también a partir del proyecto como se especifica la Bibliolancha. Pero yo quisiera preguntarte, tengo una pregunta muy capciosa, querida compañera, y es la Bibliolancha Felipe Navegante. Felipe viene de qué nombre, viene precisamente ese bautizo a esa lancha a partir de quién, de un personaje, de algo que se intima también entre ustedes.
Bueno, mira, cuando comenzó el programa Lancha Itinerante, yo lo realicé con la lancha municipal los primeros años. Luego esa lancha se da de baja porque era de madera y cumplió su vida útil. La municipalidad compra otra lancha de fibra, una más rápida que llegaba con mayor velocidad y más pronto a las distintas localidades. Pero luego, en el año 2016, cumplimos 25 años 20 años del recorrido del programa y lo celebramos con todas las comunidades isleñas. Nos fuimos en una lancha grande arrendada por la municipalidad a celebrar ese hito tan importante porque ningún programa de fomento a la lectura había cumplido tantos años en nuestro país. Y vinieron las autoridades del nivel central y celebramos con un gran curanto que es la comida típica chilota en la isla en el sector de San José, Isla Butachau. Entonces ese día llegó la periodista de un diario muy importante de nuestro país y salió publicado en Santiago de Chile, en el diario El Mercurio, ese reportaje, y una de las últimas preguntas que la periodista me hace es: ¿qué deseas para el futuro? Y yo le digo: tener mi propia lancha, para poder realizar un trabajo completo de llevar los libros dentro de la lancha, pero también llevar diferentes artistas, porque ya cuando la municipalidad compró la lancha chica, más veloz, claro, llegábamos más rápido a las localidades, pero me permitía llevar solamente un funcionario de la biblioteca, y ya no estábamos cumpliendo el rol de llevar entretención y diferentes disciplinas artísticas para las comunidades. Entonces lo vio este reportaje, lo leyó la encargada del área de cultura de la Fundación Desafío Levantemos Chile, que es una fundación que apoya este tipo de iniciativas, y ella se hace cargo de hacer una gran gestión para que empresarios de Chile que le donaban a ellos recursos para sus iniciativas se comprometieran a donar para comprar esa lancha que yo soñaba. Y como la fundación la creó un soñador que se llamaba, porque falleció en un accidente aéreo, Felipe Cubillo, entonces se le puso el nombre de la lancha, que lo conseguimos, se juntaron el dinero y pudimos adquirir la lancha de mis sueños, y yo la fui a escoger al puerto de Achao, y había una lancha recién construida que cumplía con todos los requisitos para esta lancha y esta acción soñada. Entonces, bueno, como esa fundación ayudó a conseguir los recursos, le pusimos el nombre de su fundador, Felipe. Entonces se llama Felipe el Navegante, porque Felipe Cubillo era un gran navegante. Fíjate, Teolinda, Perdónale, okay. Sí, quería hacer una referencia bien importante cuando pues nombramos las cosas, ¿no? Las cosas, y también a quienes nos rodean y también a quienes nos permiten hacer una comunicación con las personas. Y Teolinda tiene referencia bien importante de llamar a la lancha en torno a ese personaje importante y cercano a ella. Y nuestros mediadores BRI en las bibliotecas vienen nombrando también sus bibliotecas BRI rurales itinerantes, también llamando con unos nombres también muy cercanos a sus territorios, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de la comunidad Guacoyo Palomeco Sicuani. Ellos tienen un nombre bien particular para su biblioteca que se llama el Santuario del Espíritu. En Sicuani significa Pena Guajiquiu. Así también como estos nombres nos convocan, es la identidad de su territorio, y más allá de la identidad de su territorio es poder en contacto y en sinergia cómo se perciben estos proyectos
en el entorno en el que se está, ¿no es cierto? Entonces es bien importante los nombres, el nombrar, el dignificar el espacio, el lugar, y que la gente también se apropie del espacio, ¿no? Que también la gente pueda también identificar esto como propio y más allá de eso, poder sumarse en la participación colectiva, que es lo que yo identifico mucho, Teolinda, con tu proyecto. Claro que sí. Bueno, nosotros con esta lancha no solamente estamos atendiendo la comuna de Kemchi, sino que también nos trasladamos ahora al resto del archipiélago. Como la provincia tiene 10 comunas, o 10 municipios, como ustedes le llaman, nosotros el año pasado pudimos llegar a 5 comunas, llevando actividad cultural, promocionando a escritores, dejando que los niños sueñen con manejar una lancha y navegar, y son muchas las escuelas que han podido disfrutar de los paseos y de la interacción entre escritor y lector. Y este año, bueno, no hemos podido hacer nada por el tema de la pandemia, no hemos podido navegar en el mar, pero estamos navegando a través de las redes con nuestros programas que ahora lo estamos haciendo en este semestre en forma radial, y el semestre pasado fue contratando a los diferentes gestores culturales que nos colaboraron cuando navegamos en forma gratuita con su arte, y que ahora por la época de la pandemia estos gestores culturales están teniendo muchas dificultades para desarrollar sus programas y poder hacer de la economía de su hogar y de su familia un aporte. Nosotros lo hicimos el semestre pasado porque no estábamos ocupando los recursos del combustible de la lancha, y eso se ahorró para ir en ayuda de los artistas que en algún momento dieron su arte en forma gratuita para que los niños disfruten en las diferentes localidades. Entonces, ahora ya la bibliolancha no es solamente para la comuna de Kemchi, sino que es para todo el archipiélago de Chiloé. Teolinda, cuando tú nos hablas en torno a la sostenibilidad del proyecto, para mí es algo bastante interesante ver cómo un proyecto se mantiene durante sus 25 años, también una sinergia bien importante con las comunidades. Nosotros venimos a insistir. Este proyecto, por ejemplo, Biblioteca Rural Itinerante en Colombia, las 150 bibliotecas que se trabajaron en el 2019, las trabajamos en 3 etapas. Etapa 1 de diagnóstico, de poder ofrecer el proyecto a las comunidades rurales, también campesinas, y también un seguimiento en torno a generar un proceso de biblioteca de movilización itinerante en un contenido. Cuando hablamos de un contenido, hablamos de los recursos de la biblioteca BRI, Rural Itinerante, que están compuestos por unos elementos que no es un espacio físico, sino que comparten unos elementos que son una dotación a partir de libros, a partir también de unos contenidos digitales, de un computador, también contenidos didácticos para que las comunidades puedan aprovechar sus tiempos y también puedan entenderse la biblioteca como un punto de encuentro. Cuando tú hablas de la bibliolancha, no como es un punto de encuentro, pero fíjate que es un punto que entrelaza muchos lugares, ¿cierto? Y yo estoy fascinado también en el mapa de encontrar, por ejemplo, esa posibilidad que tienes de viajar semana a semana, por ejemplo, a lugares como Ta, como Metagua, como San José, como Añihue, como a Mechuque, como a Boije, en fin, nosotros dentro de las bibliotecas rurales, el punto de encuentro es que las comunidades puedan encontrarse y también puedan tener un acceso al servicio de préstamo de libros, también a actividades. En la actualidad, pues por motivos de la pandemia, yo sé que también tú estás precisamente en estos tiempos también de la palabra que están sonando mucho en la actualidad, que es reinventarnos. No sé si en la actualidad tú estás haciendo estrategias de acuerdo de movilidad en la bibliolancha o estás haciendo estrategias también para vincular a la comunidad con este gran proyecto, ¿no? Entonces, nosotros estamos haciendo un seguimiento a nuestros mediadores, pero también entendiéndose que el proyecto merece también una apuesta en la virtualidad, que ha sido también bastante difícil.
a partir de eso poder sumar iniciativas para cuando de alguna forma podamos volver otra vez a encontrarnos todos, sumar esa participación con las comunidades. Entonces no sé, por ejemplo, tú, desde la pandemia, desde esta situación, ¿cómo has venido pensándote el proyecto de la Bibliolancha, incluso localmente en la biblioteca o itinerantemente también con las comunidades? Claro, bueno, para este segundo semestre, como te contaba, estamos con un programa radial porque las comunidades escuchan mucha radio. Entonces, por eso creamos este programa y lo financia el Ministerio de la Cultura y las Artes de Chile. Y los días miércoles vamos con la hora del cuento, en que Catalina hace narración y referencia a diferentes autores y así mantenemos a la población infantil entretenidos con un programa radial los días miércoles. Y el día viernes salgo yo con un programa que a la gente, por eso lo inventamos también, este tipo de programación cultural, porque sabemos de los gustos de nuestra comunidad y de nuestros usuarios. Hemos creado para los días viernes relatar historias de nuestra propia comunidad. A la gente isleña le gusta mucho saber de su cultura, de sus tiempos pasados, de su idiosincrasia, y por lo tanto yo preparo, investigo y hablo de temas que sé que a ellos les gusta saber y escuchar. Así que eso está saliendo por la radio los días viernes y los días miércoles nuestra contadora de cuentos. Y así mantenemos un contacto permanente y que sientan ellos que no los estamos dejando solos, que ahí estamos pensando, que lo estamos tomando en consideración, porque si para nosotros, que estamos en tierra firme, tenemos la posibilidad de estar más cercanos a no sé, a un vecino, si uno necesita de algo. Ellos están totalmente ahora desprotegidos en toda índole, porque por la condición de aislamiento en que viven, uno llega a una isla y no todos están juntos viviendo en un solo sector, porque son campos grandes, tienen sus pequeños terrenitos, las familias donde producen su agricultura, también desarrollan el ganado en pequeña escala, pero los vecinos no viven uno colindante con el otro en metros tan próximos, están alejados unos de otros, entonces se siente más la soledad y el hecho de pensar que todo este tiempo ellos han estado aún el doble de alejamiento porque cuando nos ven a nosotros llegar es como que le viene la alegría y que, o sea, es el regalo más preciado que se les lleva por el acompañamiento, porque le llevamos un disfrute de un momento de circo teatro, de cine, de danza, de lo que nosotros le podamos conseguir. Imagínate en estos tiempos de tanto alejamiento, en que ni siquiera la ronda médica puede ir, porque cuando llega la ronda médica también todos van a ver a los diferentes, a su posta ahí de su sector, se juntan todos los vecinos porque ya uno tiene que llevar al niño a su doctor, a su enfermera, y ya se cuentan de sus achaques, de sus malestares, y ya empiezan a intercambiar sus semillas o cuando van a empezar a sembrar. Son temas de ellos que los convoca en una circunstancia de ver su salud y
y de ser revisados por los profesionales de la salud, y ahora ni siquiera eso. O sea, su condición de aislamiento es el doble o el triple, no sé, pero yo quisiera que ya pronto pasara esta pandemia para poder atenderlos, alegrarlos, llevarle todos esos libros que, bueno, gracias al convenio que tenemos con el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, podemos tener bibliografía diferente, libros de calidad, muy lindos, y ofrecerle una parrilla de literatura y de lectura entretenida, pero también de llevarle a nuestros artistas, que cada vez se ofrecen más en forma gratuita. Todos quieren subir a la bibliolancha, ir a ofrecer sus espectáculos a los isleños. Entonces, eso es, pues, lamentablemente vino a parar el mundo esta epidemia. Esperamos que pase pronto y después que no pare más la lancha de navegar. Así sea. Hay algo que no nos has contado y que lo conversábamos esta semana que me parece muy importante y que tiene que ver también directamente con eso que nos convoca acerca de los contenidos locales, y vos me hablabas precisamente de eso que creaste en torno a la artesanía de Kenchi, la sala de artesanos. Creo que también sería muy valioso que nos comentaras un poquitito acerca de eso. Bueno, mira, en el año 1997, la Dirección Nacional de Bibliotecas Públicas nos sugirió crear en los pueblos donde no haya museos, crear dentro de las bibliotecas un rincón que se llame el Rincón de la Memoria. Entonces, yo llevé de mi casa cosas de mi abuelita y decoré un rincón ahí con puras cositas antiguas. Y en ese rincón, un día una artesana me llevó un par de medias tejidas con lana de oveja, por ella misma, porque requería de juntar dinero para un hijo que había quedado en la universidad. Entonces, eso dio pie a que muchas artesanas después quisieran llevar a ese rinconcito más productos para vender. Entonces, ya en el año 99 ya teníamos otro lugar. Yo ya había salido de la municipalidad, porque cuando llegué era una oficina más de la municipalidad de la biblioteca pública. Después pedí que me arrendaran una casa, y en esa casa creé el Rincón de la Memoria. Cada vez llegaban más libros, entonces tenían que arrendarme una casa grande, y luego ya quedó chica y tuvieron que arrendarme otra casa más grande, hasta que, bueno, en esa casa más grande empezamos a capacitar a las artesanas y trajimos profesionales de otros lugares para ayudar y a aportar en la innovación con las artesanas, que estaban muy, muy motivadas con este rinconcito de la memoria, que después ya fue realmente un museo dentro de la misma biblioteca. Y como veo que esto me va quedando chico, me da la posibilidad el alcalde de diseñar un edificio para la biblioteca pública, y lo trabajé durante mucho tiempo con un arquitecto de la ciudad de Castro, y pudimos construir esa biblioteca que la mostraron delante, que es un estilo palafito que está en la playa. Y bueno, en ese lugar yo diseñé una sala especial para el desarrollo de la artesanía local, porque era muy imperioso detener y salvaguardar ese oficio tan tradicional en Chiloé, que es el tejer en el telar que se llama el quelgo. Es un telar que va tirado en el piso, no es parado como los precolombinos o la zona norte o la zona central de nuestro país. Es tirado en el piso, el telar. Entonces, bueno, la sala más grande y más espectacular fue diseñada para este trabajo artesanal,
en que la artesana puede hacer su producto dentro de la misma sala, puede diseñarlo, puede aprender y puede vender sus productos en este mismo lugar. Estaba intentando buscar imágenes como para apoyar o soportar gráficamente eso que estabas diciendo y no encontré ningún telar en el piso. Y también rastré fotos del salón de artesanías y no vi, no las caché. Pone telar chilote. Ah, telar chilote voy a buscar nuevamente a ver si me sale esta vez. Googlealo y ahí lo vas a encontrar. Bueno, y esta acción significó un gran desarrollo para nuestra comuna. Las artesanas tuvieron la posibilidad de recibir a diferentes, por 3 oportunidades, ahí está, ¿ves? Ahí hay varios. En 3 oportunidades recibimos diseñadoras de Japón, por un convenio que realizó la gobernación provincial de Chiloé en traer profesionales para las comunas pobres. Y bueno, yo le pedí al alcalde de la municipalidad de Kemchi que en mi departamento necesitaba diseñadoras para poder que las artesanas innoven en su labor del tejido telar, porque en el telar sacan piezas extraordinarias, pero que también se podrían con ellas confeccionar ropa de vestir. Y fue así que hicimos un taller de corte y confección y de alta costura y también de corte, o sea, de diseño, para innovar y hacer técnicas mixtas, con aplicaciones en cuero, utilizar la madera para los botones y el telar para la tela de los diferentes productos. Vale, en este momento de pronto, porque sé que Teolinda tiene ahorita la grabación de un programa, no sé si Catalina y Francisco puedan quedarse ahorita un poco más tiempo con nosotros, de pronto aprovechar también la posibilidad de que algunos de los mediadores, Miller que está aquí en el teléfono, o Sandrita, o Milton, quieran y deseen conversar de manera un poco más entusiasta con estos compañeros que llegan a nosotros desde tierras australes. De pronto para que esto no se nos quede en un soliloquio entre la Alejo, la Teolinda y aquí yo que realmente me tomo como la cucharada. Entonces no sé si quieren hablar precisamente de sus territorios, de hablar acerca del nombre que trajo el BRIS, precisamente por qué se eligió ese nombre, hablar quizá también de cuáles son las cualidades de sus comunidades, su idiosincrasia, sus prácticas, qué condicionantes tienen también en términos geográficos y que implican una flexibilización o una planeación de las acciones de las particulares. Entonces no sé quién se anima, si el profe Milton o Sandrita o Miller, que anda por aquí en el teléfono. Hágale pues, profe Milton, con toda. Bueno, primero que todo, pues muy buenas tardes. Agradeciendo pues a Dios que tuvimos la oportunidad hoy de poder ahora sí escuchar esa maravillosa historia que nos tenía intrigados desde el día martes. Felicitarlos por esa iniciativa y porque han podido perdurar en el tiempo con ese mismo dinamismo que empezaron y fortaleciendo pues siempre este sueño que plantearon. Pues comentarles de pronto un poquito de nuestra docente de un colegio y acompaño una comunidad indígena con la que llevo trabajando, llevo 6 años trabajando en procesos de producción textual y ya en la parte académica
comunitaria, 3 años como directivo de una institución. Hemos tratado siempre de dar respuesta a necesidades en el relato del aislamiento, de las pocas oportunidades, pues todas esas situaciones también son muy vivenciales en nuestra comunidad. Y es a partir del abril que se puede realizar muchas actividades que acercan a los niños y jóvenes a otras realidades que pueden ser desconocidas para ellos. Por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de llevar un escritor que compartió con nosotros sus historias, y los muchachos tuvieron esa vivencia de conocer en carne y hueso a un escritor de una muy alta calidad, y la forma como él abordó el tema y todo eso. Bueno, son experiencias que solo se logran a partir del abril y de la unión de la palabra. Entonces, ahí estamos, siempre que nos reunimos acá en ese espacio, escuchamos unas ideas maravillosas, y pues con el permiso de ustedes, yo creo que nos le vamos a robar la idea del museo de arte, porque los indígenas acá son unos maravillosos artesanos, tejen unas manillas muy lindas, tejen sombreros y tallan la madera de una forma espectacular. Entonces ahí, por ejemplo, les comparto una de las manillas que teje una de las docentes y que compartimos con los muchachos en talleres que hacemos con ellos. Entonces creo que retomaré esa idea de tener en la abril también como un espacio de arte donde podamos poner esas creaciones que hacen nuestras comunidades. Entonces les agradezco infinitamente por habernos compartido esa historia, y bueno, mucho ánimo, y que Dios los bendiga, y que ojalá muy pronto puedan volver a encender motores en esa lancha y llegar a esas comunidades que tanto los esperan. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, profe, por estar aquí resistiendo. El profe va de viaje, va sobre ruedas, y de hecho está con nosotros aquí también caminando la palabra desde su propia ruta. No sé si de pronto, Teo, alcanzaste. ¿Te vas a despedir ya? Sí, porque tengo que viajar ahora, ya. Tengo que hacer otro programa. Bueno, muchísimas gracias, querida, por estar aquí con nosotros después de esta jornada maratónica. Seguramente no va a ser la última vez. Nos vamos a ver. Aquí de una vez, de pronto, yo le cuento a Alejandro y a los otros compañeros que se me ocurre tener la posibilidad luego de juntar a todas las personas que nos han acompañado en estos encuentros, juntar a Edgardo Ciballero, que estuvo con nosotros la semana pasada, un escritor argentino que nos escuchado, que precisamente ha realizado un ejercicio de escritura, de indagación, de investigación, de caminar la palabra y de caminar las bibliotecas alrededor del continente y también del mundo, y que estuvo con nosotros afortunadamente la semana pasada. Hemos tenido compañeros desde bibliotecas rurales, desde bibliotecas populares. Entonces espero que en este encuentro que nos pactemos como de cierre tengamos la posibilidad de volvernos a encontrar. El profe Milton nos dice que va a cooptar tu idea del museo de artesanías, entonces esperamos poder conversar con más calma y más tranquilidad contigo la próxima vez. Muchas gracias, querida Teolinda. Muchas gracias, bueno, Teolinda. Cuando quieran, es que estoy participando igual de otro programa y tengo que grabar. Claro que sí. Ya, de mañana. Bueno, vale, ha sido un gracias. gusto, cariño para todos, y que nos volvamos a ver. Así sea, vale. así sea. Abrazos y muchos cariños, regalones. Cuando pase la pandemia. Un abrazo a la distancia. A Chile, cuando pase la pandemia. Vale. Vengan a navegar en la lanchita. Sería hermosísimo. Así sea. Chao. Que estés muy bien. Chao, chao. Adiós.
queda ese compromiso, Alejandro, a Chile a navegar allá. Claro, yo iré. Tengo contigo. muchos compañeros queridos en Chile, muchos compañeros, tenemos a Lucy también en Valdivia, tenemos a varios compañeros allí, entonces hay muchas personas quienes nos reciban también. Entonces, bueno, en este momento nos quedan también Catalina y Francisco, que hacen parte de esta iniciativa de biblioteca itinerante. No sé si de pronto alguno de los mediadores quisiera también compartirnos su palabra, Sandrita, que anda también por aquí con nosotros, y Miller, que sigue aquí conectada a través de llamada telefónica. O si procedemos a darle la palabra a nuestros compañeros Catalina y Francisco para que nos hablen acerca de sus quehaceres desde la Bibliolandia. ¿Te animas, Miller, a decir algo? Que te veo por ahí hablando. Miller. No creo que estaba despistada. Sandrita. Te preguntaba que si quieres decir algo acerca de la abril de sueños escritos de Puente Iglesias en relación a lo que estamos conversando con nuestros invitados del día de hoy. Sí, que realmente, la experiencia que ustedes nos están contando es demasiado importante para nuestro proceso y de Puente Iglesias sería una excelente experiencia yo trabajar, que yo le estaba diciendo a Cris, pegarme de puntaditas de ¿por qué? Porque allá hay río, directamente el río Cauca pasa por ahí. El corregimiento directamente es, Cris, ayúdame, Bueno, a ver, yo te ayudo a desenredar ahí. Entonces, el municipio de Fredonia queda en el suroeste de la provincia de Antioquia, del departamento de Antioquia. Hace parte de la región del eje cafetero. Es uno de los mejores productores de café del país, Fredonia. Y el corregimiento, el municipio de Fredonia queda en el alto de una montaña, pero el corregimiento de Puente Iglesias queda en un valle. Ese valle está atravesado por uno de los ríos más caudalosos del país, que es el río Cauca. En Colombia tenemos el río Magdalena, el río Amazonas, el río Cauca. Yo de geografía no soy muy buena, pero sí es uno de los más caudalosos, el Cauca. Entonces, este corregimiento es un corredor vecinal de aproximadamente unos 5 kilómetros que se construyó a partir de del paso de la carrilera del antiguo ferrocarril de Antioquia. Entonces es un corredor vecinal, como les digo, aproximadamente 5 kilómetros de una casita tras otra. ¿Sí? Entonces este río, se nos desconectó Miller, tiene una señal súper complicada. Este corregimiento ha intentado poco a poco retomar algunas de las prácticas de la pesca o de realizar un conjunto de actividades en torno a la memoria y a los contenidos locales, precisamente que les permitan volver a tejer sus vínculos y sus lazos con el río, porque poco a poco han venido como perdiendo ese contacto. Entonces creo que Miller por eso menciona que sería muy valioso tener la posibilidad en algún momento de replicar esta experiencia. Ella en este caso no habita el corregimiento. A ver, yo les cuento a ustedes dos que esto sí de pronto lo sabe más Teolinda. El Programa Nacional de Bibliotecas Rurales Itinerantes inició el año pasado como posibilidad de que las bibliotecas públicas del país, como les mencionaba, nuestra Red Nacional de Bibliotecas Públicas está compuesta por un conjunto de 1.540 bibliotecas que están distribuidas a lo largo y ancho del territorio nacional. Entonces la idea era que perdió la señal del todo. La idea era que las bibliotecas públicas lograsen extender sus servicios bibliotecarios a algunas periferias rurales, corregimentales y a los resguardos indígenas. Y lo que se planteó fue una convocatoria para que esas bibliotecas de la red postularan a alguno de esos territorios rurales, corregimentales o resguardos con los cuales hubieran tenido algún tipo de acercamiento para que tuvieran la posibilidad de gestar sus proyectos rurales bibliotecarios.
En este caso, Millardalia se desempeñaba desde hace más o menos 8 años como bibliotecaria pública municipal de su municipio y había postulado el corregimiento de Puente Iglesias. Pero dadas las condiciones de conectividad de las personas de este territorio, quien está recibiendo en este momento el acompañamiento es ella, no nadie del territorio, porque tiene muchas dificultades con su señal y no tiene nadie internet. Entonces ella lo que hace es semanalmente establecer contacto comunicativo con algunas de las personas de allí que de pronto se ubican en territorios geográficos particulares del corregimiento. Hola Miller, ya estás acá. Para precisamente intentar compartir con ellos lo que estamos gestando, creando y compartiendo en este acompañamiento. Entonces dale Miller que ya estás aquí para que continúe. Ya les di más o menos como un contexto muy amplio acerca de las condiciones de Puente Iglesias. Así que puedes proseguir, compa. Miller, ¿me escuchas? Miller. Listo, dale. ¿Puedes hablar o estás con la señal? Listo, entonces si quieres vamos a continuar con Sandrita si quiere participar y si de pronto se estabiliza tu señal me haces señas, ¿vale? Miller. Bueno, no sé si Hola. Sandrita... Hola Sandrita, ya te echaste la rueda, dale, el auditorio es tuyo. Ay, Cris, lo que pasa es que yo estoy escuchando, pero estoy un poquito ocupadita. Listo, vale, entonces... Con un pedito acá. Dale, ya les cuento también la historia de Qué pena Sandra. con ustedes, de verdad, pues. Dale, Qué Sandrita. pena de verdad, pero... Sandrita es madre cabeza de familia y para ayudar al sostenimiento de su hogar hace comidas rápidas en su casa. Entonces eventualmente le hacen pedidos y se pone manos a la obra para atender a estos pedidos. Entonces seguramente llegó un pedido inesperado y está en esa tarea. Entonces, bueno, estas son las condiciones y la realidad que estamos atravesando en este acompañamiento, porque todos los mediadores hacen parte de de manera voluntaria y disponen precisamente de su tiempo en algunos días y jornadas particulares para conversar con nosotros y seguir tejiendo esta idea de bibliotecas rurales itinerantes. Entonces, no sé si de pronto Francisco y Catalina toman en este momento la palabra para compartirnos esas acciones que gestan específicamente desde la Bibliolancha. Hola, sí, mira, nosotros como Bibliolancha, yo empecé hace como 3 años con la Bibliolancha y empecé a hacer gestión con el programa. Empezamos creando agrupaciones de artesanas en los territorios y cada vez que llegaba yo a una isla tenía que caminar mucho igual por las condiciones geográficas porque la lancha llega a la playa y de ahí son horas caminando y caminaba casa por casa. Mi mamá lo que hacía antes era llegar a los colegios. Nosotros no podíamos llegar a los colegios por un tema político. Tuvimos persecución política de parte del alcalde de la comuna y bueno, mi mamá ahí fue despedida de su trabajo. Ella no cuenta mucho esa historia, pero igual es importante para el proceso que empezamos a realizar después, que empezamos a trabajar no con los colegios, sino que directamente con la comunidad. Y ahí empezamos a hacer los nexos y nos dimos cuenta que todas las personas de las islas eran artesanos de una u otra forma. Hacían utensilios, ropa, muchas cosas que ellos no lo veían como una artesanía y nosotros que vivimos más en el pueblo nos damos cuenta que la gente lo hace para vender y ellos lo usaban como utensilios diarios. Entonces yo les propuse que hiciéramos... días días de multiculturalidad. Entonces nosotros con la lancha llevábamos turistas a la isla y ellas tenían comidas típicas
de la zona y también tenían sus artesanías para ofrecer a los turistas. Nosotros no hacíamos un cobro por esto, era gratuito para las agrupaciones y formamos 2 agrupaciones de artesanas grandes y con ellas trabajábamos esto. Y bueno, ahí se forma un lazo más grande, más fuerte también con la comunidad y empezamos también a hacer las actividades culturales con ellos. Llevábamos, utilizando la autogestión, porque nosotros recursos no tenemos, nos contactábamos con distintos colectivos que hay aquí en el archipiélago de Chiloé, colectivos culturales, y nosotros ofrecíamos talleres o espectáculos y ellos nos traían también cosas para acá a nuestra comuna. Y nosotros con la lancha los llevábamos a las islas. Y ahí se presentaban, no sé, espectáculos de circo, de teatro, de música. Una vez llevamos a más de 20 personas. Llevábamos más de 20 artistas a 2 islas, que se llama la isla Mechuque y la isla Caucahué. Y la gente estaba feliz, nunca había llegado tanto artista ahí a su isla. Y ahí empezamos a hacer nexos y trabajamos un par de veranos de esa forma. Y durante el año hacíamos lo que es el préstamo del libro y los talleres. Nos conseguimos también varios talleres de artesanía, porque eso, talleres de bordado, talleres para y varias cosas más que Puta madre. ¿Soy yo o qué? Gratuitamente a las personas que no tenían ni un costo, porque gracias a los culturales que formamos, grandes recursos, sino que también nos apoyaba con la comida, nos pasaban las sedes sociales donde ellos hacían sus reuniones para quedarnos. Y muy buena Francisco, no sé, creo que estamos, no sé si somos todos, pero creo que está un poco complejo tu... Sí, creo que ya te estabilizaste. Toda la comunidad del archipiélago. Qué pena te interrumpo. Chiloé siendo una isla grande y claro, conectar estas islas pequeñas con las islas la isla grande. Se cayó el internet de los compañeros. Creo que no me estaban escuchando ellos bien a mí y creo que ustedes tampoco estaban logrando como entender. No, definitivamente sí hubo una complicación en la comunicación. Sí, exacto. Sandrita, ya andas por aquí con nosotros. Es que yo estoy aquí pendiente. Esperemos un segundo, por aquí ya también anda Miller. Bueno, ¿y qué tal le ha parecido? Es que quiero ahorita también que Lina, Sonia y Esteban nos comenten a todos y también le comenten a Catalina y a Francisco un poco acerca de los procesos que vienen acompañando también en sus territorios. No sé si Sonia también ahorita en otro momento pueda plantearle preguntas a Catalina y a Francisco, entendiendo que algunos de sus mediadores que no están aquí con nosotros en este momento porque tuvieron algunas dificultades, también pueda de pronto establecer una comunicación con ellos o intercambiar datos o de pronto hacerles preguntas que puedan quizá ilustrar ciertas acciones que podrían replicar los mediadores del Chocó en sus territorios, o si Lina también quiere compartirnos algo, o Esteban, para que nos demos también un espaciecito ahorita. Démonos un segundo.
A ver si de pronto ellos logran regresar para conversar entre nosotros. Mientras tanto. Hola, Lina. Hola, Cris, ¿cómo están? Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Lina Quintero. Hago parte de la estrategia de tutores departamentales de la Red Nacional de Bibliotecas. En este momento, yo acompaño un proceso de bibliotecas BRI desde el año pasado en Bocas del Atrato, en el municipio de Turbo. Ellos tienen como propuesta de itinerancia el bibliobote. Resulta que este corregimiento está atravesado por el río Atrato, entonces ellos tienen esa dificultad para ir de un lado a otro y les tocaba esperar que pasara alguna lancha, que pasara algún bote para poder cruzar el río. Entonces ellos, con el dinero obtenido de ese estímulo, compraron el bote. Ahorita entonces las profes pasan los libros y la maleta del BRI, del contenido, y van a hacer las actividades de promoción de lectura. La verdad, pues por el tema de pandemia, ellos no han podido realizar muchas actividades, pero sí están haciendo lectura en familia y van a cada casa y hacen lectura en voz alta. También utilizan el préstamo de los libros y están utilizando ahorita algo que se llama el cartero. Es una estrategia que ellos tienen, una caja, la decoraron y van con cartas. Entonces, si quiere la señora de la casa donde venden, por decir algo, en la tienda, quiere escribirle a la señora partera, porque allá tienen parteras. Entonces manda la carta y ellos son los intermediarios. Es más o menos lo que ellos están trabajando. Pero escuchando las experiencias de los compañeros, se me ocurren muchas cosas, porque pues el bote los limita, porque es con remos. Pues ellos necesitarían una lancha con motor para que los lleve a... Ellos, o sea, son Antioquia, pero están muy cerca del Chocó. Entonces ellos tienen corregimientos que son del Chocó. En este caso hay uno que se llama Marriaga y ellos también quieren implementar una biblioteca itinerante. Entonces a mí se me ocurre pues como que en algún momento ellos pudieran conversar con ustedes y les contaran de esa experiencia. Ellos están muy motivados porque a pesar de que están muy cerca del municipio de Turbo, que son 15 minutos en lancha, pues los limita el acceso, que es complicado llegar. Ellos tienen que atravesar río y mar para poder llegar al casco urbano. Pero sí, me gustó mucho escucharlos y me imaginé una cantidad de cosas por ese río Atrato, sea en bote, sea en lancha. Muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia. Gracias, Cris, por invitarme a este espacio. Pues Linita, ahí les dejo nuevamente la cuñita para cerrar este acompañamiento. Puede ser que nos pensemos un espacio, puede ser aquí por Zoom, de manera que todos los mediadores puedan instalar la aplicación, que la sepan de pronto manejar en este tiempo que nos separa de ese encuentro final, o que la aprendan a manejar mejor. Y podría ser chévere que precisamente nos encontremos, que hagamos como un barrido muy breve, un panel de experiencias a partir de estos invitados que hemos tenido la fortuna de recibir, Alejandro y yo, que llegan en voces, como les mencionaba hace un rato, de bibliotecas rurales. Estaba también el colectivo Literatónica, que es una apuesta que se ha desarrollado en el municipio de Piedecuesta, Santander. Está la Biblioteca Popular de Pamplona, en el barrio El Progreso, y en este caso esta iniciativa de itinerancia. Entonces, si quieres, luego lo pensamos en términos logísticos para ver qué día podría ser que ellos estén con nosotros también aquí conversando y compartiendo sus experiencias. Entonces, luego lo vemos. Me parecería maravilloso. Y bueno, Francisco, entonces, ustedes como ingresaron cuando Lina nos estaba ya compartiendo su experiencia, ella es una compañera nuestra también, ella hace parte de la estrategia de tutores departamentales, y nos estaba hablando de los procesos que ella viene acompañando, que algunos de ellos también tienen desde su estrategia de itinerancia, un bote que precisamente les
facilita la realización de alguna de las actividades de su BRI. Entonces, en este caso, no sé si de pronto podríamos retomar contigo, porque en lo que nos estaba diciendo, al final estábamos entendiendo un poco distorsionado, estaba un poco ininteligible. Entonces, si quieres, retoma para que logremos escuchar también en tu voz esas experiencias tan bonitas que has logrado gestar. Sí, bueno, es que nosotros vivimos igual en una playa, en un sector rural, entonces igual la conexión no es muy buena. Bueno, como les decía, nosotros estábamos haciendo varios nexos con otros colectivos culturales, entonces llevábamos actividades o talleres gratuitos a las comunidades, a las distintas islas. Y con lo que estaban hablando Lina recién, me acordé también de que en Argentina también hay un bibliobote, pero es con motor, que está en el Paraná, me parece, y ellos hacen mucha actividad todos los días, porque ahí dentro del río hay pequeños pueblitos, y hacen mucha actividad, hasta concursos de poesía. De hecho, hicimos en conjunto también un pequeño texto de historias de navegantes, de mitos que hay en el río, por ejemplo, Paraná, y aquí en Chiloé, que aquí en nuestra archipiélago son muchos los mitos y las leyendas que hay, y lo hicimos con los niños, y ellos me parece que lo editaron ahí en Argentina. Bueno, y eso, todavía tenemos contacto con las agrupaciones que formamos y también con los colectivos. De hecho, ahora que mi mamá, Teolinda, está con el programa y Catalina también, la música que utilizamos es también de amigos artistas que nos ayudaban en las distintas actividades que hacíamos. Subimos la música de ellos en la radio, igual para apoyarlos también con eso, con la difusión de su música, y es como también mucha vuelta de mano. Utilizamos mucho lo que es la autogestión, porque como les digo, nosotros no tenemos recursos para movernos. Igual para mover una lancha acá es bien complicado. Hay que comprar petróleo, hay que hacer las mantenciones y todo eso es bien complicado y caro. Entonces tratamos de autogestionar toda la actividad, que a nosotros nos ha ido súper bien con eso. La comunidad siempre tiene buena disposición y están muy comprometidos con el proyecto. Y eso es lo más importante, porque al final uno no puede, no sé, hay muchas personas que quieren como hacer bibliolancha y cosas así, pero es como por crear algo que ya está y no es como una necesidad. Por ejemplo, acá mi mamá lo tuvo que hacer porque esto es un archipiélago, son muchas islas, entonces a esa gente nunca le llegaba nada. Y yo también me acordé del Biblioburro, que está en Colombia, que él para nosotros es como el referente de las bibliotecas móviles, y la seguimos por Instagram, por Facebook. Igual es súper importante, nos motiva harto eso, el bibliobote que hay en Argentina, no sé, hay una editorial de libros en el desierto, y son proyectos soñadores, pero que cumplen una función muy importante en la comunidad. De hecho, aquí aprovecho para hacerte una pregunta, porque en toda la indagación que yo he hecho como para este encuentro, me di cuenta que hay una red de bibliotecas itinerantes en Chile. Hay una red de bibliomóviles. Ah, es de bibliomóviles, perdón. Sí, somos la única biblioteca que no es un bibliobús. Ah, todos son automóviles, todos son buses. Sí. Vale. ¿Y esa iniciativa o esa red funciona con recursos de la DIVAM? Bueno, abro un paréntesis, la DIVAM es la Dirección de Archivos, Museos y Bibliotecas, Archivos, Bibliotecas y Museos de Chile, ¿cierto?
Sí. Que ahora ya no existe, sino que es parte del Ministerio de las Culturas y las Artes. Ahora el Servicio del Patrimonio. Cuando yo vivía en Chile todavía estaba la DIVAN, que estaba Gonzalo Yarzún, o sea que ya no está. Ya no está. No. Vale, y esto se cambió. Entonces ahí me surge otra pregunta. Por ejemplo, ¿ustedes tienen un salario o ustedes trabajan de manera voluntaria o ese pago también sale de esos recursos que logran gestionarse o cómo funciona? Ahora con lo del programa radial es por un proyecto que presentamos y nos ganamos. Y por ejemplo, durante todo el año son recursos que nos gestionamos como agrupación. Entonces no son salarios, son salarios mínimos nomás. Sí, porque acá el Servicio del Patrimonio o la IBAN lo que financia son las grandes bibliotecas, son las bibliotecas regionales. Pero toda la red o el fuerte de bibliotecas públicas que están en las comunas son financiadas por los municipios. Sí. Entonces, o en este caso como nosotros que la financia una fundación. No, una agrupación. O sea, una agrupación, perdón. Y lo que sí hace la IBAN es entregar los libros. Eso es a todas las bibliotecas, claro. Claro, aquí también son precisamente los entes territoriales municipales quienes se encargan o quienes tienen la responsabilidad de generar esta serie de recursos que faciliten precisamente el desarrollo de las acciones desde las bibliotecas públicas municipales. Creo que en ese sentido también compartimos algo en relación a la organización. Y bueno, entonces en este momento están Teolinda, Catalina y tú, o también tienen aunadas a otro conjunto de personas fijas, o simplemente son personas que se vinculan esporádicamente para la realización de algunas propuestas. No, siempre estamos los tres nomás. Sí. Y bueno, que trabajamos sin tener tampoco contratos ni nada de eso, sino que es por amor al proyecto, porque igual cuando mi mamá tuvo problemas con la persecución política que tuvo, ya no quería seguir en esto. Entonces ahí por eso lo tomé yo, para que no se perdiera, y ahora ya está con toda la fuerza y volvió de nuevo como antes, y ella es el alma mater del proyecto, pero sí, ahora estamos los tres siempre. Antes estábamos los dos, ahora está Catalina, que es mi compañera, que ella es cuentacuentos, y también nos apoya harto en eso, y ellas dos están haciendo ahora los programas radiales. Y yo me preocupo ahora de la lancha y de las redes sociales, que es para no perder tampoco la visibilidad del proyecto, porque igual todo ahora pasa por internet, todo pasa por eso, todo lo que podemos generar se puede hacer por internet solamente, porque claro, por la pandemia no se puede salir tampoco. De hecho, haciendo indagaciones acerca de qué recursos, por ejemplo, textuales o literarios podrían soportar la conversación que vamos a sostener a lo largo de estas 3 semanas sobre los contenidos locales, llegábamos a un texto de Rosa Montero que se llama La loca de la casa y que nos hablaba precisamente acerca de los recuerdos individuales, también como una parte esencial de las memorias y de la historia de los territorios. Y yo supongo que para vos también la bibliolancha ha de estar ahí inserta y enraizada en tus recuerdos, en lo que vos sos, porque es que son 25 años teniendo a tu mamá ahí al pie del cañón todos los días, también generando acciones para llegar a las comunidades. Ella me decía que en un inicio a veces tenía que pasar la noche en el bote, que la quisiera como llevar pasando frío para poder llegar a donde estaban los niños, ¿cierto? Entonces seguramente eso hace parte de esa pasión y ese amor y de todos esos vínculos que vos tienes hacia el proyecto y que por ende te llevaron a personarte del mismo, ¿cierto? Claro, nosotros, bueno, con mis hermanos cuando éramos chicos nos quedábamos solos con mi abuela
Y mi mamá desaparecía una semana entera y no sabíamos dónde estaba. Y después, cuando fuimos más grandes, nos empezamos a dar cuenta que era por la bibliolancha. Y ahora, claro, ahora es más cómodo todo. La lancha que nosotros tenemos es una lancha grande. Yo soy de mar, me crecí en el mar, entonces para mí yo manejo la lancha, hago, no sé, las reparaciones, saco los permisos con la marina y es mucho más cómodo todo, pues es más rápido llegar a las islas y ya con la conexión es más grande también, los celulares, el internet, y es más cómodo todo. Hasta tenemos camarotes en la lancha, pues en esa época era una lancha chica, se tenía en una cocinita, y ella nos contaba que cuando iba a las islas de repente con el capitán y el marinero de la lancha pasaban a las otras lanchas que estaban buceando mariscos y ahí le pedían mariscos y ahí mismo cocinaban y todo. Nosotros hacemos algo parecido pero en la comunidad. Comemos todos ahí o preparamos algo entre todos, tomamos mate, que tú debes saber cuál es el mate, no sé si allá tomarás mate. Claro, pero el mate, ¿tienen una relación muy directa ustedes también con el mate? Sí. Aquí todo, cuando uno llega a una casa, lo primero que hacen es que ofrecen mate. Sí. Tiene que rotar por todo sin dejarlo enfriar. Sí, y entonces eso es lo que tampoco nosotros queremos que se pierda en nuestras comunidades, porque es como la esencia del ser chilote. Nosotros igual tenemos una cultura que es única y dentro del territorio de Chile nosotros somos muy distintos a las otras personas que viven en Chile. Tenemos una cultura propia. Entonces igual eso es lo que nosotros queremos rescatar. Lo que mi mamá hacía con lo del museo, que ella creó el Museo Vivo, el Museo Viviente, donde las artesanas ahí mismo en la biblioteca estaban trabajando y vendiendo sus artesanías. Eso es un tema de no dejar perder esas tradiciones de la artesanía. Por ejemplo, no sé, la cestería también, que es la realización de objetos con fibras vegetales. Nosotros lo vemos todos los días aquí cuando vamos a mariscar, vamos a sacar marisco en la playa. Todas las personas tienen sus canastos donde llevan sus mariscos. Por ejemplo, esto que están acá es el canasto de fibra vegetal que lo hacen las artesanas de acá. Entonces uno va a mariscar, lleva los mariscos ahí, y ahí mismo los enjuaga, como son con ranura, quedan los mariscos limpiecitos, o para sacar las verduras, las papas que se cultiva harto acá, se necesita eso, pero son como utensilios que, claro, se volvieron artesanías al momento en que llegaron los turistas. Y para nosotros aprovechar eso igual es bueno porque creamos que el comercio llegue a las islas menores. Entonces a la gente le empieza a rotar la platita, el dinero que ellas no tenían con cosas que hacen cotidianamente. Y entonces la dueña de casa, la abuelita, que no tienen como un trabajo fijo, ellas realizan esto y ellas pueden vender sus productos. Y hay muy pocos varones igual que están dentro de las agrupaciones, pero sí está lleno de mamás, de adultos mayores, de abuelitos que están haciendo estos talleres y vendiendo sus productos y sus comidas. A mí sí. Aparte que Dale. Sí, dale. No, que al turista le encanta igual ver esto. Le encanta llegar y que estén las personas sirviendo, preparando el curanto, el asado, las comidas típicas y vendiendo ahí también sus productos de artesanía. O sea,
Indudablemente una iniciativa como esta que lleva desarrollándose y madurando a lo largo de todos estos años ha pasado por todos los escenarios posibles, ¿cierto? Por la oposición, por los obstáculos, por las épocas de bonanza, por las épocas de soledad. Entonces, en esa medida, nosotros también estamos en estos intercambios procurando precisamente apelar a otras voces múltiples, diversas, que llegan desde diferentes latitudes, porque estos proyectos aún son muy incipientes y justamente apenas están gestándose, se encuentran con esta época de pandemia, en donde les dicen es que no se pueden reunir, no pueden hacer, todo es absolutamente negado. Entonces hay muchas iniciativas que se han visto un poco estancadas, hay muchas que se han detenido, muchos procesos que no han podido seguir siendo acompañados porque hay una desconexión tremenda en relación a la falta de acceso a las herramientas y a la conectividad. Entonces, en esa medida, experiencias como estas son sumamente significativas porque precisamente le dan a uno a entender que cuando uno trabaja con la gente y con iniciativas artísticas, sociales o culturales, son procesos que maduran en un periodo muy largo de tiempo y que no se dan en los territorios ni se posicionan, sino hay dolientes que estén ahí poniéndole precisamente el pecho y poniéndose la camiseta para que los procesos no decaigan. Entonces, en esa medida, esta experiencia, me dice Esteban que debió irse y Lina que también debió irse porque también tienen sus encuentros con sus mediadores, porque hay personas que no se pueden reunir así como lo estamos haciendo nosotros, sino que tiene que ser vía telefónica, por ejemplo, como lo hacíamos con Miller. Entonces me decían que se van felices, que están en disposición precisamente de volvernos como a reencontrar y la intención yo creo más importante aquí es que logremos tejer iniciativas porque independientemente de que ustedes estén en un contexto rodeado por agua y que nosotros estemos parados sobre el continente, hay muchas cosas como seres humanos que nos unen y nos une la palabra. O sea, hay el reconocimiento de que las bibliotecas, independientemente de que estén representadas en un bot, independientemente de que estén representadas en un canasterito, por ejemplo, como hay una estrategia de itinerancia en otra región del país, independientemente de que estén supeditadas a una casita que se ha dejado en algún lugar de la vereda en donde se disponen libros para que las personas los tomen y los dejen cuando terminan de leerlos. Ahí es la palabra, y la palabra como posibilidad precisamente de reivindicar las memorias de los territorios, de salvaguardarlas, de favorecer la posibilidad de que las personas tengan mejor accesos económicos, como ustedes decían, desde la producción artesanal, sin entrar en desmedro también de esos elementos que hacen parte de la costumbre o de la tradición, porque no es mercantilizar por mercantilizar, sino reconocer que hay unas necesidades particulares que tienen las personas y darle el lugar que se merece a esa artesanía. Fíjate, Cris, como que hace parte de la memoria. Fíjate, Cris, que tú ya que nombras esa particularidad de las comunidades en torno a sus procesos, a sus productos y también a sus propuestas económicas, me sumo en vocería con lo que habla Francisco de sumar la participación de las colectividades, que eso surge desde la sinergia misma también del llamado a entendernos cómo nos relacionamos entre las comunidades. Y también nosotros dentro del Abrir hemos venido, no insistiendo, sino también como generando una reflexión, ¿no? De que, bueno, la biblioteca BRI, en su estado natural en las comunidades rurales, viene teniendo un enfoque netamente de la conexión cultural, de compartir el libro y compartir actividades, pero pensándose desde un proceso íntimo de la comunidad. Creo que es necesario pensarse también en la propuesta, y ojalá lo podamos ver más adelante, de que las comunidades puedan fortalecer sus bibliotecas a partir de pequeñas iniciativas, de gestarse a partir de pequeños emprendimientos. Me gusta mucho la idea de Francisco porque esto moviliza las comunidades, y más allá de movilizarlas, le da un interés y una mediación. Cuando habla de la biblioteca como un vínculo con la comunidad, también es una mediación de cómo nos entendemos en el espacio, ¿cierto? Entonces, claro, y cuando también un proyecto no es financiado, pues también tenemos que pensar cómo poder relacionar estas ideas con las diferentes personas. Y me gusta mucho la idea
Y, por ejemplo, sumo la participación del profe Milton en la comunidad sicuani de Puerto Gaitán, ya que ellos son una comunidad agrícola, campesina, indígena, y vienen generando productos. Tienen productos como el ají, tiene, por ejemplo, un sendero ecológico bien importante en la institución educativa. Ellos siembran, por ejemplo, el ají, siembran aguacate. Entonces, debido a esos procesos, ¿por qué no pensarse también una movilización itinerante de estos productos dentro de la biblioteca? Obviamente sin perder el objetivo de la biblioteca, que es fortalecer también su tradición, sus oficios, su memoria, sus contenidos locales, pero también sumar esta participación masiva a partir de lo que es la economía, que es lo que a nosotros también debería importarnos dentro de lo que significa la biblioteca rural itinerante y dentro de lo que Francisco también propone y que lleva muchos años viendo eso buena mano. Me parece bastante interesante cómo conecta estos artículos artesanales con los visitantes, con las personas turistas, el hecho de relacionarse con este artículo también con la pesca, la intimidad de la pesca, también en el símbolo que significa ir en esa labor, entender todo el proceso detrás de eso, es sumar la memoria de nuestros campesinos y también de nuestras BRI, para darles un sentido más profundo del significado del territorio y de los oficios tradicionales de cada persona. Entonces valoro mucho ese compartir y que ojalá nosotros podamos también sumar y motivar. No olvidemos, en palabras de Ciballero, a mí Ciballero me quedó mucho en estos días, y es dejarnos despojar la biblioteca de muchos otros tipos de conceptos que a veces como que la vuelven muy compleja, y es la biblioteca para relacionarnos, para entrar en diálogo y también para propiciar un encuentro en comunidad y un encuentro también en participación con todo lo que a nosotros nos beneficia, y más pensando en este momento de pandemia, que es donde nos debería importar el otro, ¿sí? Donde debería importarnos cómo nos relacionamos, cómo podemos proponer un proceso, cómo podemos llevar a cabo también estas formas de cómo comunicarnos, como también lo viene haciendo Teolinda con la radio, que es algo maravilloso, ¿no? Yo creo que pues todos quedamos como muy emocionados. A mí me parece muy bonita esta posibilidad de reconocer que si bien ustedes son la única estrategia de itinerancia que se moviliza por agua, pues aquí en Colombia nos estamos pensando también múltiples estrategias de itinerancia que se piensan en la montaña, que se piensan en la cordillera, que se piensan en el río, que se piensan en los corredores vecinales. Entonces sería muy bonito tener la posibilidad, insisto, de juntarnos en otro momento. Me parece triste que de pronto las otras personas que llegaron el martes no hayan tenido la posibilidad de llegar en este momento. Me decía Sonia que no pudieron instalar la aplicación. Ellos también habitan en zonas rurales, entonces seguramente se les complicó un poco. Entonces, en esa medida, yo me voy a comprometer también como de intentar volver a contactar a las personas que nos han acompañado. Voy a volverlos a invitar a ustedes porque seguramente así como a las personas que estuvieron hoy les tocó sus fibras esta historia que no es solamente una historia que responde a una necesidad de un territorio, sino también a un proyecto que se constituyó en el proyecto de vida de ustedes. Entonces, en esa medida, cuando uno habla desde eso que le mueve a uno, eso se transmite de manera distinta e indudablemente llega y se significa de múltiples maneras también en los otros. Lina se fue feliz, tiene muchas cosas en su cabeza para compartir. Seguramente Sonia, que anda en este momento andando en moto, bajo la lluvia, de hecho me mandó una foto, se las voy a compartir a ustedes acá, de la Sony, que en este momento precisamente nos está escuchando, pero anda también viajando. Miren a la Sony acá. Entonces, bueno, y es eso en últimas lo que nos mueve, la posibilidad de también reconocer que hemos caminado la palabra con múltiples personas que también están movilizados por el amor hacia esto y por el reconocimiento de que en nuestras capacidades, en nuestros saberes y en nuestros sentires tenemos un repertorio de habilidades múltiples que podemos llevar a otros, como lo sintió Teolinda, como seguramente lo siente Catalina y también como nos lo comentaba Francisco. No sé, Sandrita, ahora que estás por ahí un poco más sosegada, si quieres decirnos algo, si quieres compartirnos tu palabra, o si no, como para ir cerrando el espacio.
Bueno, pues realmente yo también me siento, hola, estaba pues he estado pendiente de todo lo que dicen, me encanta, realmente me emociono escuchando este tipo de historias porque en este momento nuestra realmente no es que hayamos hecho mucho, ¿cierto? Estamos como más bien quietos, me siento como más bien sola. Pues pienso que en este momento me siento pues como muy sola y que es algo de uno echarle muchas ganas, mucho empeño y realmente estos encuentros me emocionan porque hacen que no decaiga, que no sienta que no voy a ser capaz de seguir pues en el proceso, ¿cierto? Y sé que son procesos de mucha lucha, que no es de un día para otro, que eso es un proceso de mucho tiempo, pues, muchos años. Lo que pasa es que como seres humanos a veces sí nos sentimos sensibles, nos sentimos solos, pero es como Cris dice, esto es de ganas y de que le nazca a uno. Porque si a uno no le nace, pues realmente no va a ir esto a ninguna parte, ¿cierto? Entonces a mí me encantan mucho estos encuentros y sobre todo porque tomo ideas y yo soy con la libretica anotando. Yo estoy anotando todo lo que me gusta, todo lo que se puede poner en práctica, porque así en este momento pues nos sintamos como maniatados. Yo sé que cuando se acabe pues todo este tema e incluso ahora podemos ir trabajando sobre el tema y que después podamos pues como decir, sí, luchamos, aquí estamos y podamos estar como ellos contando nuestra historia y sí, muy chévere. Sin embargo, Sandrita, yo como les he dicho a ustedes han hecho muchas cosas. Hola, ¿me escuchas? Que ustedes han logrado hacer cosas que en algunas bibliotecas rurales itinerantes no han logrado hacer. Y es porque aquí les cuento así rápidamente cuál es el contexto en el que se ubica Sandra. Sandra se ubica en un corregimiento que surge, que empieza su gestación como corregimiento hace muchos años atrás a raíz de la construcción de un... ¿Me escuchas? ¿Me escuchan bien o no? Ah, vale. ¿Sandrita, me escuchas bien? A veces sí, a veces no. Debe ser tu señal porque me dicen Catalina y Francisco que me escuchan bien. Ves que se le mutea. Hola, hola, hola. ¿Me escuchas mejor? Bueno, entonces, este territorio precisamente se empieza a construir en torno a la construcción de un embalse. El embalse es de una de las empresas de servicios públicos más grandes del país que se llama EPM. Entonces, las personas que llegan ahí a ese territorio llegan como trabajadores de la construcción de ese embalse. Llega también ahorita Geraldine. Gerald hace parte también del comité BRI. Ella es hija de Sandrita y ha ayudado también en la gestión de algunas acciones con algunas personas del territorio, niños y jóvenes. Entonces, hola Gerald, ¿cómo estás? ¿Me escuchan? Ah, sí, me escucharon. Entonces, resulta que estas personas que empiezan a trabajar en la construcción del embalse, empiezan a hacer en parte como de, empiezan a trabajar en el embalse y aparte EPM les da la vivienda, les paga la luz, les paga el agua, les ayuda con la salud médica, con su alimentación. Y hace un par de años resulta que EPM disminuyó el número de empleos allí en el embalse. Y empezó también a restringir todos estos beneficios que le daba al territorio y el territorio se quedó sin la gallina de los huevos de oro. Entonces, desde hace un par de años, ellos se han visto en la necesidad de generar una serie de acciones para poderse volver a valer por sí mismos, básicamente. Entonces han generado múltiples acciones desde diferentes comités, desde el comité ambiental, desde el comité de mujeres, el comité de jóvenes y en este caso desde el comité de la biblioteca rural itinerante. Hemos generado algunas acciones de la mano de otras personas que hacen parte de esos comités. Por ejemplo, la biblioteca allí en El Salto, que se llama la Biblioteca Rural Itinerante Colectura, se aunó con un proyecto que se construyó el año pasado en torno a la construcción de un jardín botánico.
y en ese jardín botánico, en ese territorio donde está el jardín botánico, construyeron una casa que se llama la Casa Memoria. Y a partir de la construcción de esas sinergias logramos que de esa Casa Memoria destinaran un espacio para la Biblioteca Rural Itinerante, y estos son los planos que les voy a compartir, que me los envió Sandrita el día de ayer, y me dice que la Casa Memoria, el espacio de la biblioteca, quedó tal cual a como están esas fotos. Y es supremamente bello. Entonces, Sandrita, yo siempre le digo que si bien puede ser que no hayamos hecho muchas cosas, hemos logrado hacer algunas gestiones bonitas también a partir de esas sinergias. Miren ese espacio tan bello. Y ese espacio va a quedar también cercano con el jardín botánico. Entonces, bueno, si bien no son muchísimas las acciones que quizá hayamos logrado desarrollar, este es un proceso de largo aliento, como se lo decía a ustedes ahorita. Entonces, bueno, poquito a poco se van desarrollando algunas acciones, quizá no todas se materialicen cuando uno quiera, sino que las cosas se van dando de a poco, y a mí me parece maravilloso tener la posibilidad de tener a Sandrita, que es la principal doliente, con Geraldine de esta idea, y que gracias casi que a ellas el proceso no se ha caído. Entonces aprovecho, Sandrita, para agradecerte nuevamente por el perrenque y por esas ganas de seguir y de no dejar caer como el proceso. Entonces, bueno, Sonia no ha hablado porque anda también en la moto, entonces no creo que esté como en disposición de decirnos nada. Sin embargo, Sonia, si me escuchas, si quieres decir algo, este es el momento. No creo. Entonces, bueno, aprovecho entonces para agradecerle muchísimo a Catalina, a Francisco. Todos estamos muy emocionadas, y me parece, insisto, maravilloso y en suma enriquecedor que estas iniciativas que apenas se están gestando se tengan la posibilidad de abrevar de esta estrategia que tiene tantos años de experiencia, y por qué no, también a la luz de estas ideas que están nacientes y muy prematuras, también puedan a ustedes quizás darles algunas luces para hacer frente a esos desafíos en los que nos seguiremos enfrentando, porque no sabemos este tiempo raro cuánto tiempo, valga la redundancia, se nos va a prolongar. Entonces, en esa medida, muchísimas gracias desde aquí. Muchas gracias por resistir, pese al clima, porque veo que están congelados. Allí, si hace frío en Santiago, no me quiero imaginar cómo está ahí. Si hace frío. Sí. Gracias a ustedes por la invitación y por el espacio, por compartir todas estas experiencias. Son muy importantes y enriquecedoras para todos y todas. Muchas gracias, compañeros. Volveremos de mi parte, muchísimas gracias permitirnos este espacio. De igual manera, como lo repite Cris, queda pendiente también un espacio de encuentro más amplio. Este es un espacio íntimo entre nuestros mediadores, y es muy importante escuchar este encuentro de itinerancia y este proyecto de 25 años que para nosotros, pues que estamos empezando, tenemos la proyección de que nuestras BRI puedan fortalecerse en el tiempo, que es básicamente lo importante acá y lo necesario. Entonces, de antemano, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a los participantes. No olviden que esta sesión quedará grabada. Automáticamente después de esta sesión se subirá a YouTube para que puedan acceder también al contenido y a todas las reflexiones que se recogieron acá con la participación de la bibliolancha Felipe, que es muy interesante. Felipe Navegante, te faltó el apellido. Entonces yo creo que aproximadamente en unas 2 semanas, creo que podría ser el encuentro antes de que se termine esta primera fase de acompañamiento. Entonces, a través de Teolinda, yo creo que le estaremos extendiendo a ustedes dos la invitación, y seguramente este espacio va a estar un poco más nutrido. No sé si podamos hacerlo nuevamente por Zoom, ya también les comentaré luego, de manera que todos tengamos como la posibilidad de establecer este diálogo de manera cercana y amena, como lo hemos hecho a lo largo de ya estas 2 horas. Entonces, un abrazo y muchísimos cariños desde acá. Saludos, que estén muy bien. Chao, gracias.